Aleluya, muy buenos días. Tengan ustedes un lindo día y una gran bendición de parte del Señor. Qué bueno encontrarnos una mañana más para compartir las reflexiones acerca de lo que la palabra de Dios nos indica día a día. Pues, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado algunas frases bíblicas? Quizás son verdad, quizás son mentiras, pues unas pocas de ellas vamos a hablar ahora. El otro día estaba conduciendo mi auto, paré en un semáforo, hacía mucho calor, bajé el vidrio y de pronto en la esquina, que estaba muy cerca en la acera, un par de personas conversaban. La una le decía a la otra, parece que le estaba dando algún consejo y terminó diciéndole: mira, tienes que hacer lo que la palabra de Dios indica. Cuídate que te cuidaré. Y siguió con el consejo. Entonces yo me ponía a reflexionar y decía: muchas veces nosotros torcemos la palabra de Dios, o quizás ponemos frases que nunca están escritas o que el Señor Jesucristo nunca las pronunció. Pues aquella frase de cuídate que te cuidaré es muy común en nuestro medio. He oído más de una ocasión, he escuchado muchas veces que las personas creen que por tradición que está escrito eso y registrado en la palabra de Dios, y no es verdad. Si tú revisas en tu Biblia, en ningún momento, en ningún espacio, en ningún versículo o capítulo está expresado lo que acabo de decir: cuídate que te cuidaré. Pues sí, creo que es una aseveración, un buen consejo, pero no es la palabra de Dios. Igualmente, si tú escuchas la regla de oro, muchos de nosotros hemos dicho, me incluyo yo, en el pasado decíamos: no hagas al resto lo que no quieres que hagan contigo. Pues frecuentemente estamos repitiendo esas palabras, estamos diciendo no hay que hacer las cosas a daño o alguna otra cosa a las personas que nos rodean, porque también nosotros podemos recibir aquella circunstancia. Y eso no está escrito en la palabra de Dios. Pues mira, te quiero comentar o recordar que la palabra de Dios dice todo lo contrario. Está registrado en Mateo capítulo 7 en el versículo 12. Dice, es la regla de oro a propósito, dice, donde se fundamenta mucho de la palabra de Dios. Dice, haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Es en positivo, no es en negativo. No dice no hagas al resto, haz al resto lo que quieres que hagan contigo. Por eso ahora nosotros debemos ejecutar la palabra de Dios, conocer lo que dice a tiempo presente, lo que dice el Señor, su voluntad, y obviamente todos los profetas que están registrados en su palabra, que hablan de parte de Dios la verdad para cada uno de nosotros. Por eso te quiero yo recomendar de que cuando hables en nombre del Señor, seas fidedigno con su palabra. Seas fidedigno. No digas no hagas al resto lo que no quieres que hagan contigo. Eso es negativo. La palabra de Dios, lo dijimos, está en positivo. Igualmente, pues cuando voy a la carta que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, Efesios 1, yo puedo recordar claramente las recomendaciones que Pablo hace. Y recuerda a ese pueblo que tenía muchos problemas, que quizás son iguales que los nuestros, o parecidos al menos, pues le dice: mire, bendito sea el Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. Mira, Pablo está hablando en pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual. Muchos estamos diciendo que el Señor nos va a bendecir con algunas bendiciones. Aquí en la palabra de Dios, Efesios 1, versículo 3, dice: bendito sea el Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo, pasado, con todas bendición espiritual en los lugares en Cristo, porque estamos unidos a Él. Y el versículo 4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Miren, la promesa de Dios siempre está condicionada, lo hemos repetido varias veces. Y si el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo, es para algo, para que seamos santos e intachables, para que sigamos sus principios y sus mensajes. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Somos adoptados. Nos tomó de donde estamos, dijo: ven, mijito, para acá, ahora eres hijo mío. El momento en que nosotros recibimos, aceptamos el poder de Dios, aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestro corazón, pasamos a ser adoptados como hijos suyos. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Así es, abundante gracia. Tenemos alimento, tenemos un sol radiante,
tenemos un lugar donde vivir, tenemos ropa que vestirnos y alimento que servirnos. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Eso ya lo conocemos todos y lo hemos repetido, pero todavía no escuchamos la condición. Hemos sido recibidos, hemos sido adoptados, tenemos la gracia, tenemos la bendición, desbordó mucha bondad en nosotros. Ahora nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio plan. Va cambiando las cosas. Nos adoptó, nos recogió, nos cambió, nos bendijo, nos pone mucha gracia, pero es para que llevemos a cabo su buen plan. ¿Cuál es el plan de Cristo en tu vida? Pues no lo sé, averígualo tú. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de buscar la presencia del Señor, siendo fidedignos con su palabra. Y el plan es el siguiente. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? El plan es el siguiente. Estoy leyendo el versículo 10 de Efesios 1. El plan es el siguiente: a su debido tiempo, en el tiempo del Señor, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las cosas que están en la tierra. Ese es el plan del Señor: poner bajo la custodia de Cristo absolutamente a todas las personas y todas las circunstancias del mundo. Pero para eso nos escogió a nosotros. Ojo, continúo con la lectura en el versículo 11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, dice acá, que fuimos los primeros en confiar en Cristo. Yo diría nosotros, los cristianos, que somos los que confiamos en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también aquellos que vamos recibiendo la palabra de Dios después, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Pues ese es nuestro mensaje, ese es el propósito de Dios, ese es el plan perfecto de Dios. Nos escogió, nos adoptó como hijos suyos, nos da grandes bendiciones, nos acepta como sus hijos, tenemos gracia, paz y muchos milagros de nuestra parte para, al estar unidos a Cristo, ejecutar el buen plan que Él tiene con nosotros. Predicar la palabra de Dios, dar testimonio de lo que Él es, hablando siempre de manera fidedigna su palabra. Tú debes haber leído en la palabra de Dios, y muchos también, creyendo ser fidedignos, dicen: la verdad nos hará libres. Pues sí, eso está registrado en la palabra de Dios. Pero también hay una condición anterior. Dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libres. No debemos tomar únicamente la segunda parte, que la verdad nos hará libres. A todos nos gusta eso. Pero la primera parte, el antecedente, dice claramente: conocerás la verdad. ¿Qué significa conocer la verdad? Pues estudiar la palabra de Dios, conocer la única y exclusiva verdad que está registrada en la Biblia. Pues nosotros creemos de comienzo a fin que su palabra tiene poder, que su palabra nos edifica, que su palabra nos redarguye, que su palabra debemos conocerla, aceptarla y ejecutarla. Esa es la verdad. Una vez que conozcamos la palabra de Dios, conozcamos la verdad al 100%, eso nos hará libres. Conociendo que nuestro buen Dios, el Padre de los cielos, quien tiene a su Hijo amado y nos dio en sacrificio por nosotros, para perdón de nuestros pecados, puso un buen plan para nosotros. Y ese plan es dar testimonio de que Él es un Dios vivo, dar testimonio, predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, no caer a bibliazos. No caer a bibliazos, no estar repitiendo versículo a versículo a las personas, no, dar testimonio con tu ejemplo. Y como algún predicador decía, necesitamos predicar la palabra de Dios y si es necesario, abrir nuestra boca. Con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, podemos decir: Jesús vive en mi corazón. Que tengas un lindo día, una linda mañana, una linda tarde, que disfrutes de la noche y que el Señor te sobrebendiga.